buenas noches, gracias por acompañarnos. Ya estamos preparados para hablar una hora con nuestro invitado del día, en este caso invitada, una queridísima escritora de una importantísima trayectoria. Ustedes saben que la literatura paraguaya tiene signo de mujer. Hemos tenido y seguimos teniendo grandes escritoras desde épocas de la inolvidable Josefina Plata, hoy pasando por varios nombres ilustres, la querida Tiana Iris, tantas mujeres que nos marcaron la vida con sus escritos. Me acuerdo de mi amiga Nila López también, siempre, y muchas otras. Delfina está en esa categoría de grandes escritoras paraguayas y es un privilegio tenerla acá esta noche. Vamos a presentar una semblanza de su vida para que usted vaya introduciéndose de quién se trata y luego comenzamos a conversar la noche con la escritora paraguaya Delfina Acosta. Hoy nos acompaña Delfina Acosta, destacada escritora, periodista y poeta paraguaya. Nació en Asunción y creció en Villeta, ciudad que ha marcado profundamente su obra y a la que incluso ha donado parte de sus escritos para bibliotecas públicas. Es miembro del Partido Encuentro Nacional Paraguay y de la Sociedad de Escritores del Paraguay y ha sido reconocida con importantes premios como Amigos del Arte, el Murucuyá de Plata y el Edward y Lily Thacker en el 2012. A lo largo de su carrera ha publicado más de 20 libros, entre poemarios, cuentos y obras de literatura infantil. Su obra ha trascendido fronteras con traducciones al portugués, francés y alemán y presencia en antologías internacionales. Además, ha impulsado talleres de poesía y actualmente dirige la revista digital Poesía y Métrica, promoviendo la literatura hispanoamericana. Reconocida como hija directa de Villeta, Delfina Acosta continúa difundiendo la cultura paraguaya y llevando su voz a distintos escenarios del mundo. Muy bien, ya nuestro estudio espectacular acá en Mega TV, el honor de recibir a Delfina. Primero, bienvenida Delfina, ¿cómo estás? Pero muy bien, súper contenta, súper feliz. Vamos a hablar de literatura y por supuesto que me encantaría contarte todo lo que vos me preguntes. En la medida que vos me preguntes cosas, yo me abro y te voy contando. Bueno, te pasaste la vida contando cosas, así que esto es oral, pero desde muy chiquita comenzaste a interesarte por la poesía, los relatos, la cultura. Exactamente, desde aproximadamente los 8 años. Resulta que en el colegio donde yo estudiaba, en Villeta, era frecuente que los maestros nos dijeran: a ver, chicos, una composición sobre la lluvia. Ah, sí. Una composición sobre la primavera. Motivos infantiles, por supuesto. Claro. Pero para nuestras mentes infantiles, aquello era una especie de beta que se nos abría. Y a mí me interesaba, me encantaba escribir composiciones sobre un país que no conocía, pero que podía en algún momento viajando conocer. Me gustaba mucho fabular. Sí. Y escribía esas famosas composiciones escolares que hoy por hoy ya la gente ya no se estila hacer en los colegios. Enviaba mis composiciones a los maestros. Sí, composiciones escritas, y por supuesto que algunas que otras composiciones recibían una calurosa felicitación. Y yo pienso que allí empezó mi motivación, mi interés, por el arte. Y aparte de eso, también te quiero comentar que en casa teníamos una biblioteca bastante interesante, con un número bastante importante de libros que a mí me llamaban poderosamente la atención. Y leía de todo. Leía de todo porque justamente ese era el interés de mi madre. Ella era química farmacéutica, febrerista, era una mujer muy inquieta y siempre decía: no quiero burros en mi casa. Entonces yo pienso que a fuerza de leer cuanto material encontraba, fui teniendo ese amor. Es amor lo que yo siento por la literatura, no es otra cosa. Y con el tiempo ya se vuelve una parte de mi vida. Claro. Es mi segunda Delfina, mi segunda esencia. Para mí la vida se completa y tiene sentido en la medida que yo escribo. Y te puedo decir que escribo mucho, en forma disciplinada, metódica. Eso es importante porque, siempre se dice que hay mucho de inspiración, pero también de transpiración para escribir. Es un ejercicio intenso el escribir, ¿no? Es un ejercicio intenso, al mismo tiempo
todo escritor conoce cuáles son sus limitaciones y a veces nos esforzamos por vencer esas limitaciones. Y a mí particularmente me gusta tener una disciplina de horario. Generalmente a las 5 de la mañana ya estoy trabajando, ya estoy con la computadora encendida, ya estoy tecleando y estoy dando vida a algunos cuentos. Y últimamente lo que hice fue, por supuesto, dar vida a una novela que se llama Pueblo Negro. Pueblo Negro, que acaba de lanzarse, vi que nuestro querido amigo Saucedo Rodas presentó, tuvo una muy buena acogida de muchos referentes críticos. ¿De qué habla Pueblo Negro? Después vamos a volver a tu historia, pero esta novela nueva, ¿de qué habla? Pueblo Negro es un pueblo ubicado en el interior del país, por supuesto, porque es un pueblo. Ahora, no es un pueblo que tiene un nombre en especial. Yo le bauticé con el nombre de Pueblo Negro. ¿Por qué? Porque en ese lugar viven personas que tienen su idiosincrasia muy ligada a religiones, a supersticiones, a creencias que son fuertes, creencias, por ejemplo, en espíritus, en seres profundos del más allá, que de alguna u otra manera se presentan en determinadas situaciones y momentos. A la siesta, por ejemplo, en la casa de dos hermanas que son solteronas, bueno, ahora se dice soltera. Claro. Sí, ahora se dice soltera. Antes decíamos solterona. Claro, bueno, esos espíritus se presentan a la siesta y empiezan a golpear los cajones y las puertas. Entonces, se dicen las hermanas, es hora de rezar unos cuantos misterios para que se calmen esos espíritus. Pero más que nada también es la historia de la lucha por el poder, que se centra en dos figuras centrales. El intendente, la autoridad. Un personaje bastante complejo que vende terrenos del pueblo y por supuesto con la venta del terreno que va vendiendo se vuelve poderoso, y también está presente un cura que no sintió precisamente el llamado a la vocación que creyó que sentía en un comienzo, pero que se hizo cura y cae, digamos, en la tentación de la carne. Te diría más, él visita un burdel, las veces que puede. ¿Cómo se llama el burdel? Y tenía que llamarse Burdel Mopí. Mopí es una palabra muy característica de Paraguay. Murciélago. El Mopí. El Mopí, es el murciélago, eso, Mario. Que es genial, porque a veces con esos paisajes tan nuestros también se puede relatar no solamente el pasado, sino también hasta cómo somos como cultura. Hay muchas cosas que no han cambiado a pesar de la modernidad, ¿no? Nuestras supersticiones, nuestros miedos también, ¿no? Tampoco cambiaron, exactamente. De hecho, la novela arranca en el año 1924 con una procesión. Van las mujeres, las señoras, con la cabeza cubierta con un velo negro, portando velas, van detrás de una imagen, una escultura de la Virgen María. En un momento dado, una de las personas, un comerciante que llevaba la angarilla, que estaba totalmente borracho, lastimosamente la escultura se viene abajo. Se viene abajo la escultura de la Virgen. Y una mujer ludovina, así se llama el personaje de mi novela, le alza a su hija, a Carmen María, una pequeña de 8 años. Y la gente no sabe qué hacer, pero finalmente termina siguiendo a esa imagen humana, digamos. Y allí comienza todo. Porque yo entendí que se creó un clima fantástico, también místico y lleno de superstición, pero con un prevalente sentido de la religión. Yo pensé, acá va a encajar que se levante una figura mística. Y la figura mística, al menos por esa noche, y luego por cierto tiempo, es Carmen María, que así se llama la hija de Ludovina, que es alzada en el lugar de la Virgen María. Y luego vienen cosas fuertes, por ejemplo, la guerra contra la Triple Alianza, contra Bolivia, la guerra del Chaco. Y luego viene el amor y hay escenas muy fuertes. Eso justamente me estaba comentando a mí Aníbal Saucedo Rodas,
un tipo muy inteligente que tuvo la generosidad de hacer la presentación, me dijo, "Ay, hay mucho erotismo, Delfina, en tu novela, mucho, pero es parte de la vida. Yo no invento el erotismo, no invento el abuso de poder, no invento que un cura sea mujeriego, forma parte de la vida, forma parte de la realidad". Exacto, lo que le das es de repente un lenguaje literario. Totalmente. Una ficción. Ahora, alguna vez me dijo, justamente mencioné a Josefina Pla, a quien conociste, me imagino. Sí. Me dijo, hay dos temas fundamentales siempre, el misterio del amor y el misterio de la muerte. Totalmente. Siempre en tu relato tiene que haber eso, tiene que haber, que son las cosas que no podemos explicar racionalmente. No. Y la literatura por lo menos puede ensayar algunas interpretaciones, ¿no? Totalmente. Está presente la muerte. Claro. En mi novela, pero por supuesto que sí. Ahora bien, como a mí me gusta mucho jugar con las metáforas, pero por supuesto en cierta dosis, porque cuando una persona escribe novela, la novela no es poesía de ninguna manera, pero no está nada mal que la poesía sobrevuele muy bien. el relato, porque Claro. entonces le da esa fuerza y esa intensidad que no se logra cuando el escritor lo que hace simplemente es retratar la pura realidad. Claro. Porque la pura realidad la encontramos en un diario, Exacto. en un semanario. En un noticiero de televisión. En un noticiero, exactamente. Claro. Tenemos la realidad informativa. Y ahora, la realidad que hacemos nosotros los escritores es una realidad matizada, en mi caso, en esta novela, con misterios del más allá. Claro. Y hay mucha gente que muere. Y tiene que morir porque la vida es así, ¿verdad? Pero el final es bueno. Bueno. Es bueno. No me cuenta el final, ¿eh? Está bien, no te cuento. Tengo que hacer la pausa. Primera pausa, un gusto hablar con Delfina. En realidad es una personalidad de nuestra cultura que ha trabajado muchísimo prácticamente en todo el espectro de lo que se refiere a la palabra escrita, así como también en obras infantiles, todo un rubro que quiero hablar después, cómo se escribe para niños y para niñas, cómo se escribe teatro. Y sobre todo, qué vinculación hay entre la realidad y lo imaginado, la fantasía, en lo que ella escribe. A la vuelta, seguimos hablando con nuestra escritora Delfina Acosta, hoy invitada especial, Conversando la Noche en Mega TV. Estamos con Delfina Acosta, escritora paraguaya que acaba de publicar su último libro, pero esto comenzó mucho antes. Somos medio contemporáneos, Delfina. Me imagino una chica inquieta ya en la secundaria, épocas de dictadura todavía. Había que tener mucho cuidado con lo que se decía, se escribía. ¿En qué momento decís, ya voy a ser escritora? Yo siempre me sentía escritora, porque yo dentro de mi escasa formación literaria tampoco leía mucho. Habré leído 40, 50 libros cuando era joven, pero me daba cuenta, haciendo parámetros, haciendo comparaciones, que sí o sí todos los seres humanos nos hacemos, que me faltaba mucho. Entonces empecé a asistir al taller de poesía Manuel Ortiz Guerrero, donde me encontraba con gente talentosa, inquieta, rebelde en la palabra, en el concepto de las ideas. Eran mis compañeros Moncha Suaga, Mario Casatelli, Amanda Pedroso, Ricardo de la Vega. Y para mí fue muy importante hablar con ellos. A veces discutíamos, pero discutíamos en el sentido más bello de la palabra. No nos poníamos de acuerdo con un término, cosas así. Y es necesario siempre hablar con los escritores o con aquellas personas que están en tu mismo carril, porque podés llegar a entender cosas que anteriormente no entendías y también podés llegar a hacer una mirada crítica de tu producción. De hecho, generalmente leíamos nuestras obras, nuestros poemas, y Moncho o cualquiera me decía, mira Delfina, ese poema está bueno, está logrado, pero... Y ahí venía el hermoso pero, que yo no tomaba como algo negativo. No como un rechazo. No tomaba como una carga negativa. Tomaba como una oportunidad de crecer. A veces se equivocaba la persona que me decía, pero tal cosa. De cualquier manera yo entendía. Somos seres humanos y nos equivocamos. Claro. Pero a veces ese pero
era lo que yo necesitaba. Claro. Qué interesante eso. Así. Eso querían. Era un taller en todo caso ahí. Claro, léele a Giovanni Papini, léele a Borges, un poeta intelectual, léele a Walt Whitman, cosas así. Ahora, qué interesante. ¿Y vos qué llevaste ahí? ¿Te fuiste con un poemario? ¿Te fuiste con unos escritos? Cuando eso usábamos máquina de escribir. Usábamos, yo tenía una máquina de escribir, pero por supuesto. Y recuerdo que también era bastante trabajoso escribir. Sí. Porque te equivocabas en una palabra y tenías que usar la parte azul del borrador para... Claro. ¿Y llevaste algunos borradores de tus cosas? Llevaba, por supuesto. Y luego nos animamos y publicamos un libro colectivo. En realidad, yo llegué al taller de poesía aproximadamente 3 o 4 años después de que ya tenía cuerpo, digamos, y oficina este taller. Y ya se había publicado anteriormente un libro que se llama Y ahora la palabra. Y ahora la palabra, sí. Luego sacamos un libro que se llama Poesía itinerante, donde yo participé con unos poemas. Y también, por supuesto, tuve la osadía, digamos, de presentar una buena cantidad de poesías, aproximadamente 50, a un concurso poético organizado por Amigos del Arte, donde tuve la fortuna de ganar el primer premio. Y ese primer premio fue como una luz verde, fue como una puerta que se me abrió, porque siempre un premio te respalda anímicamente, te respalda psicológicamente. Por eso es que es importante que continúen estos premios. Yo siempre digo, es un estímulo, promueve también la idea de que ganas un cierto reconocimiento, aunque sea una mención de honor, ¿verdad? Aunque sea una mención de honor, totalmente. Yo estoy de acuerdo en que un premio es importante en un país. A ver. Es la manera también de motivar a la gente. A la gente le cuesta mucho publicar un libro. Le cuesta tiempo, le cuesta dinero, le cuesta esfuerzo psíquico. Y también le acarrea a veces frustraciones, porque ¿qué es lo que pasa? Se publica un libro, ¿y qué haces después con el libro? ¿A qué concurso mandás? Y empezás a mirar las redes sociales. Y bueno, ¿por qué no pruebo suerte en España? O en México, o en Buenos Aires, pero acá no. Entonces, yo pienso que es importante que haya motivaciones. Ahora, entonces vos comenzaste con poesía. Comencé con poesía, pero también ya escribía cuentos. Ya tenía tus relatos breves. Ya, también. A mí una vez el querido tío Oscar me dijo, sobrino, uno escribe para uno mismo. Fundamentalmente uno escribe. Él no quería tener la expectativa de la aprobación. Pero además convengamos que la poesía no es luego un lenguaje masivo, ¿no? No es. Vos sabías de dónde te metías. Exactamente. Yo entiendo perfectamente. Cuando uno escribe poesía, uno escribe para la gran mayoría. Exacto. Sabemos eso. Sí, sabemos eso. Escribe para la gran minoría, para aquellas personas que están en sintonía con lo que supuestamente vos pensás o supuestamente vos sentís. Entramos en un terreno, yo te diría, difícil. Yo la miraba mucho a tu tío Oscar Ferreiro. Yo devoré su libro, El gallo de la alquería y otros compuestos. Recuerdo que hice un comentario sobre ese libro suyo cuando funcionaba en ese entonces en el diario Hoy, la columna Los libros no muerden. Y solía conversar con tu tío. Oscar Ferreiro era una persona iluminada. Pero publicó muy poco. Publicó poco. Sí, para lo mucho que escribió, ¿verdad? Para lo mucho que escribió, poesía surrealista, pero poesía de las buenas. Y ahí tenés el ejemplo, una poesía surrealista. Y acá en Paraguay o en cualquier parte te van a entender 10 personas. Pero sin embargo, es como una especie de fijación, digo yo, que tenemos los poetas. Escribimos sobre tal tema y a lo mejor nos van a comprender 3 o 4 amigos, pero tampoco esperamos que nos comprenda el mundo. Claro, está ya asumido. Y, a ver, varias cosas. Yo mencionaba al comienzo del programa, para la mujer, como en todos los otros campos, tampoco ha sido fácil. Aún tenemos una Elsa Weissel, tenemos una Dora Gómez Bueno de Acuña, me acuerdo. Que hacía poesía erótica. Poesía erótica. ¿No? Y después toda una generación, muchas contemporáneas tuyas, que fueron publicando. Con todos los órdenes de la vida, también para ustedes las mujeres no era tan sencillo abrirse pasos, ¿no? Por ejemplo, el taller Ortiz Herrero, mayoría hombres.
Sí, pero ¿No sentía? no, yo no sentía, sinceramente, Ajá, no ok. sentía. ¿Había compañerismo en el grupo? Totalmente, había compañerismo. Ujú. Ajá. ¿Y escritoras así que vos te recuerdes que con las que primero te relacionaste? ¿Con quiénes me relacionaba? A mí me encantaba hablar con Josefina Pla. Claro. Yo le llevaba algunos poemas. Me presentaba a su casa así. Doña Josefina, ya vengo con el regalito. ¿Qué regalito? Cigarrillos Capri. Era para... Me gustaba fumar. Sí. Y a veces fumábamos y nos callábamos y me decía, pasó un ángel entre nosotras. Mira vos. Sí. Pero siempre me decía, hay que leer, Delfina, hay que leer. Y recuerdo que en una oportunidad le mostré un poema mío que se llama Antes del Olvido y me encantó y me dijo, este poema tenés que mandar al diario Última Hora para que te publiquen y cosas así. Pero con ella se hablaba sobre muchísimas cosas, Claro. solamente que hay que reconocer que ella era un genio. Sí. Ella también sabía con quién hablar sobre determinados temas. Como yo era jovencita, cuando yo me iba a su casa simplemente me daba la palmadita y me daba consejos y hasta allí. Luego con el tiempo, con la madurez, Claro. que dan los años, ya empezábamos a hablar en un nivel más profundo, te diría. Claro. Hablábamos sobre Cortázar. Ella me decía siempre, Rayuela, puro experimento, Delfina. Pero eso sí, me dijo, las personas que se atreven a romper un esquema, a hacer un gran experimento literario, a esas personas yo las aplaudo. Pero Rayuela no le gustaba, pero... Claro, pero qué genial porque mirá que era una mujer universal, porque hablaba de muchos otros temas también. También. Artes plásticas, Política. sociología. De religión no quería hablar. No no. No te olvides que hay también cerámica con su marido. Cerámica, Todo lo que pero dejó. por supuesto. Una mujer universal. Y además qué privilegio, Delfina, porque era ir, tocar el timbre y entrar a la casa de un equivalente a Borges para nosotros, a un ícono cultural, ¿no? Yo la admiraba muchísimo. Era más fácil también en esa época. Y me parecía algo surrealista. La casa llena de gatos. Su zaguán, Ajá. sus gatos, y ella a veces cortando el hígado y hablándome de Jorge Luis Borges y a veces de Augusto Roa Bastos. Y de repente cuando se aburría de hablarme de estas personalidades literarias me decía, aquel gato, aquel se llama Ribeño, aquella es Maleva y cosas así. Claro. Una persona demasiado inteligente. Sí, qué interesante. Eran también, y voy a ir a la pausa con esto, una forma de aprender menos sistemática que ahora. Ahora ya hay carreras, uno puede recibir un título académico. Antes uno iba buscando, me acuerdo que íbamos juntos a Jacobo Rauskin, por ejemplo. Hacía cursos, Osvaldo González Real también hacía talleres. Era la única forma casi, Delfina, ¿no? Sí. De acercarse a ellos y aprender de los maestros, ¿no? Totalmente. Yo pienso que el ser humano nace escritor, pero eso también va creciendo con el correr del tiempo. O sea que si yo nací con, qué sé yo, la mente de una persona que en el futuro va a hacer riquísimas tortas, bueno, ya está. Ese va a ser mi destino, ¿verdad? O sea que tampoco creo que gran cosa puedan hacer los talleres literarios, pero sí reconozco que son un espacio abierto, un espacio plural, donde uno puede ir a hablar libremente sobre la poesía, sobre el cuento o la narrativa y recibir, si se da la ocasión, alguna devolución literaria del líder, digamos, o del tallerista, de los compañeros. Pero hasta allí nomás, pero lo que se dice talento nadie te va a dar en un taller, ¿verdad? Exacto. O sea que tenés que tener cierta ya fijación por la literatura para que el taller funcione y realmente te ayude. Lo mismo se aplica para las academias literarias, que eran muy famosas y en boga en su época. Vamos a hablar por esa época de estudiante, cómo era tu vida en esa Asunción que tenía mucha represión. Siempre los escritores son sospechosos de todo. Vamos a hablar un poquito de esa Delfina de aquellos años y también el contexto social en el cual ella va creando sus primeras obras. Y me falta también tocar literatura infantil, que es un rubro fantástico, maravilloso, pero no muy fácil tampoco, porque hay que lograr la atención de esos locos bajitos, como diría Serrat. Ya volvemos con más de Delfina Acosta, hoy invitada especial en Mega TV.
gusto charlar con Delfina Acosta, porque los temas van fluyendo. No hicimos así una especie de estructura de qué íbamos a hablar, pero mejor así, porque vamos saltando de época en época. ¿No me dijiste el nombre de tu mamá? ¿Cómo era? Agustina Aguayo, viuda de Acosta, Ok. Pitita. ¿Y tu papá murió muy joven? No, papá murió ya siendo mayor. Ah, ya. Mamá Ok. también, mayor. Y- Febrerista, socialista. febrerista, Recuerdo claro. que las veces que se hacían vitines en Sí. la Plaza Italia solíamos venir de Villeta. claro. Y mamá era muy entusiasta. Apenas arrancaba el colectivo porque teníamos que venir en un colectivo. Claro. Todos juntos, liberales, colorados, pichados, febreristas. Mamá apenas arrancaba el colectivo. Hay un hombre que levanta corazones. Ya se acordaba de Franco. 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 Pitita le decían a su amigo, cálmate. ¿Y tenés hermanas también? Tengo una hermana. Ajá, Y un hermano que ya falleció. ya falleció. Sí. Ellos no escribían. No. Vos fuiste la oveja negra. La única de la familia. ¿Y en el colegio, dónde, secundaria, facultad, algunas cosas? Tenía amigas con quienes de vez en Ajá. cuando, sobre todo en la época adolescente, cuando que más que menos se sienta atraída por una mirada celeste, Claro. qué sé yo, y una elegancia, bueno, qué sé yo, compartíamos sueños y cosas Claro. así. Y otra cosa que no te comenté es lo siguiente, resulta que yo era la que le escribía cartas de amor a las chicas, porque las chicas se enamoran y cuando el hombre deja en un momento dado de enamorarse, digamos, de la chica Sí. y se va detrás de otra persona, otra Ah, mujer. sí. Bueno, yo era la que escribía la carta de amor. Ah. ¿Y qué pasó contigo? ¿Qué pasó Claro. con esos besos que me dabas a la noche, bajo la luz de la luna, bla, bla, Una bla? especie de Cyrano de Bergerac. Qué genial eso. ¿Y la época de la dictadura cómo te tomó? Y la época de la dictadura, bueno, yo soy química farmacéutica, Ah, yo estudié también. química Ah. y farmacia. Y te puedo decir que fue muy dura la época de la dictadura para los integrantes del taller de poesía Ortiz Guerrero. Sí. Siempre estábamos bajo la sospecha. ¿Y qué se leía? Inclusive Se algunos leía fueron presos. poesía, Sí. poesía de vertiente social, Claro. pero por supuesto, ¿verdad? Pero también había maneras de silenciarnos y a veces nos íbamos a algún que otro lugar para hacer lectura pública, por supuesto, de algún poema y para organizar un encuentro con gente que gustase de lo mismo, ¿vale? Decir la poesía o hablar sobre la situación y sabíamos bien que Claro. éramos custodiados. Sí. En la oportunidad, muchas había comentado que estaba leyendo un poema y del otro lado del cerco como 20 policías escuchándolo. ¡Qué público tuve entonces! Comentó. Claro, que tenían que ir ahí, pobre. Pasaba, o si no, había algunos mimetizados también entre la gente. También nos faltaba el famoso Puirahue. Claro. A ver, yo me acuerdo, por ejemplo, así rápidamente, Paloma Blanca, Paloma Negra, De un poemario de Jorge Canese, Canese, ¿te acuerdas? sí, me Que se acuerdo prohibió. perfectamente. El Se Ministerio prohibió. Interior prohibió. Y era por el contexto. Yo recuerdo también que Augusto Montanaro, si no me equivoco, Sí. yo lo escuché hablar por televisión, dijo, ¿por qué puso este país de mierda? Pero la flauta. Y es que era un país de mierda. Claro, pero sí, había una censura hasta inclusive de indicarte cómo tenías que hablar, ¿verdad? De hecho, a ver, convengamos también, Delfina, de que grandes escritores, Roabastos es el ejemplo más patente, Casaxia, Elvio Romero. Elvio, fueron al exilio. Eric Campos Cervera, pero por Imagínate vos. supuesto. O sea, vos decís, la historia de la literatura paraguaya y tenerla más del 70% se creó en el exilio. En el exilio. Es una realidad nuestra, Es la realidad. Ahora ya no. claro. Pero hay que reconocer, y nos pasó con la Guarania, con Flores también. También, exactamente. Así que, digamos, somos hijos de esa circunstancia. Son hijos del exilio, pero también yo recuerdo que en una oportunidad hablé con Carlos Colombino. Sí. Estábamos hablando y me dijo, te cuento una cosa, Delfina, finalmente el Partido Colorado hizo un gran beneficio a Augusto Roabasto. Se fue al exilio, lo mandaron al exilio, pero en la Argentina se fogueó. Claro, claro. Pudo acceder a las grandes editoriales, cosas que en Paraguay jamás iba a Sí, encontrar. es cierto. Y lo mismo le pasó también a Elvio Romero. Es duro, Contactó pero- con gente
de gran nivel intelectual, todos revolucionarios, todos en las líneas revolucionarias como Pablo Neruda, Nicolás Guillén. Claro. Pero caramba, bueno, el tipo escribía bien, eso sí, escribía bien. Tenía la condición, volvemos a lo que decís, tenía ya la vocación y la condición. Claro, un mediocre en el exilio va a ser siempre un mediocre en el exilio, pero Augusto Roa Bastos era una persona con mucha lectura, tenía una masa cultural en el cerebro. Sí. Y también Elbio Romero tenía esta rebeldía prodigiosa que muy pocos poetas tienen. Y a mí me encanta, me enamora la poesía de Elbio Romero porque es una poesía que te hace sentir la patria, no importa el tiempo. Te hace sentir el dolor del pueblo paraguayo. Y también, por supuesto, tiene, mejor dicho, hermosos poemas de amor. Sí, un genio. Elbio hasta ahora sigue siendo reconocido, pero lo que decía, conozco la ironía que tenía Colombino, como diciendo, estos que nos perseguían nos hicieron un favor al final. Claro. Porque a lo mejor todos esos personajes que nombramos en el contexto tan opaco de nuestra escena cultural iban a quedar muy reducidos. Totalmente. Allá salieron para el mundo, ¿no? Elbio es reconocido mundialmente. Sí. Es traducido a varios idiomas. Totalmente. Roa también. Roa a veces da la impresión, Delfina, de que es un monstruo grande y pisa fuerte, porque a veces parece inalcanzable. Sigue siendo un poco el gran tótem de la literatura. ¿Qué pensás? Y sí, pero hay también grandes narradores. Sí, yo sé. Me gusta la literatura de Gabriel Casascia. Claro. No digo que esté sobredimensionado Augusto Roa Bastos. Evidentemente, él hizo algo histórico, épico, con su novela Yo el Supremo. Claro. Y por algo, por supuesto, ganó El Cervantes, ¿no? el premio Cervantes. Pero hay también buena literatura en Paraguay, literatura subvalorada. Y yo pienso, como había escrito en la presentación de mi libro Aníbal Saucedo Rodas, es tiempo de que la literatura paraguaya, la actual, se sienta en el exterior. Faltan las políticas culturales. ¿Cierto? Que nuestros diplomáticos se muevan allá. Porque hay muy buena literatura. Sí. No, yo sigo mucho a los jóvenes, me gusta mucho Juan Ramírez Bierman, me gusta mucho Mónica Bustos. Sí. Hay narradores muy buenos. Mónica Bustos es buenísima. Muy buena. Ella trascendió en México. También, pero por supuesto. Se publicó en la Argentina el Mango de Juan Ramírez. Pero, digo, lo decían, les pasa a los argentinos con Borges también. Me decía un amigo, hasta el relator de fútbol dice una tarde memorable. Y le está citando a Borges sin saberlo y sin leerlo. Sí, exactamente. Entonces con Roa nos pasó un poco eso también. Pero quizás sea el momento del destete. Claro. Roa hace siempre Roa. Claro. La cuestión es que la literatura es algo que está en permanente movimiento y parecería que se congeló la literatura en Roa. Claro. Es justo para los escritores que están levantándose. No, de ninguna manera. ¿Y qué es lo que nos falta? Y que los diplomáticos hagan algo para que tengamos trascendencia afuera. Claro. Claro. Y también los gobernantes que hablen de cultura una vez por lo menos. Sí, una vez al año. Los congresistas del Congreso. Sería lindo, ¿verdad? Claro. Ese sería el día más iluminado de Paraguay. Pero... Hubo intentos, yo creo, válidos con Margarita Morselli, con Aníbal. Están ahí procurando, ¿verdad? Remando en la tormenta. Ahora, finalmente sobre este tema nomás, porque quiero entrar al tema de literatura infantil, este tema de las plataformas, el internet, la velocidad de todo, ¿perjudica a la literatura o hay que ayornarse? Perjudica. Te cuento lo siguiente, y no es ninguna novedad, con seguridad que ya habrás escuchado o vas a escuchar. Lastimosamente hay gente que recurre a la IA para hacer novelas. Sí, ya O sea que te encontrás con obras que son producto de la IA. Ya. Pero eso se nota fácilmente porque es como si fuese que al abrir el libro lo que estás haciendo es estar en la cáscara nomás, no estás dentro de la fruta, la parte dulce, sustancial de la pulpa. Estás en la cáscara y te encontrás con que todo está bien escrito en el sentido formal de la palabra. No hay estética, no hay vuelo poético, no hay creatividad, no hay nada. Qué increíble, pura ¿no? chatura, es una planicie. Pero sea como sea, genera adición. Claro. Además, lo que ya sabemos, ¿verdad? Repetidamente, o sea que siempre escuchamos que
distrae a los usuarios. Y Sí. claro que sí, nos Sí. resta público, pero hay que seguir, hay que seguir. Yo creo que no hay otro camino, sentido Sí. único. Hay que seguir, avanzar, porque sea como sea, el libro físico no va a ser superado Ujú. por... Sí, nos pasó a Por los internet. melómanos, nos pasó a los melómanos con el disco de vinilo también, que ahora se vuelve a valorizar porque Sí. esa. Ahora, para cerrar este bloque, la IA puede ser una ayuda en un momento dado. Lo que no puede reemplazar al escritor. Pero digo, ¿la ayuda a quién? A la persona que quiere que la IA haga todo su trabajo. yo quiero contarles mi idea del libro a la IA. Hola IA, tengo esta historia. La pasada hice la prueba y salió un lindo relato, pero me enojé porque mi rival masculino imaginario era más lindo que yo. Y ahí me enojé con... Entonces, quizás me traicionó la IA. No, yo también pienso igual que vos. Fito Páez dijo algo muy interesante hace poco. Dijo, no va a haber alguien que sienta como Spinetta o como Charlie las canciones que escribió. Claro. Va a haber una máquina que va a hacer canciones parecidas, pero no va a sentir el dolor que sintió el flaco cuando perdió un amor Claro. o Charlie cuando habló de los desaparecidos. Claro. Eso es lo que va a ser muy difícil que se reemplace. Totalmente, totalmente. Tengo que hacer la pausa. Todavía no me contaste los libros infantiles. A la vuelta, sí o sí, y entramos en la parte de conclusiones. Una charla apasionante con una mujer de la cultura, de los libros, del arte, Delfina Acosta. Retornamos, último bloque con Delfina Acosta. La literatura infantil es todo un género dentro de lo que es el mundo de la escritura, Delfina, y que no es tampoco muy sencillo, aunque esté dirigido a un público supuestamente menos instruido. Incursionaste ahí también. Sí, también. También hice obra de teatro. De teatro. Sí. Y bueno, pero en una oportunidad pensé, ¿por qué no escribo algo para los niños? Y escribí un libro que se llama Carlitos y el Hada Mente Sana, que es justamente la historia de un chico que se siente totalmente absorbido Ajá. por el celular. Ah, mira vos. Sí. Y aparte de eso también, por supuesto, escribí un libro infantil. Estoy esperando que se edite, ya está el libro, Sí. que se llama La Ciudad de los Gatos. Ajá. Como los paraguayos, bueno, el planeta, el ser humano ama a los gatos. Yo escribí una historia de los gatos que se van vagando por la ciudad. En un momento dado se encuentran con una asamblea de gatos y el líder de los gatos dice, nosotros los gatos somos gatos sin casa, vivimos a la intemperie, nos falta más seguro, y los gatos felices y contentos de la vida, de modo que vamos a tomar toda esta ciudad que a partir de ahora se va a llamar la ciudad de los gatos. Y cosas así, un poco delirantes, Claro. pero yo también entiendo que no hay que tomar la mente del niño como una mente. Si un chico tiene 5 años, no hay que pensar que tiene 5 años y que tiene que escribir cosas ñoñas. Claro, ¿no? Que el patito, cuan, 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 y la mamá le dice, portate bien, mi bebé. No, no, no. Hay que estimular la fantasía del chico. Y es muy probable que nosotros en nuestro mundo adulto no entendamos de que en realidad el chico tiene capacidad para decodificar todos esos mensajes. Totalmente. Es fabuloso lo que pasa ahora con la interacción de ellos también con las pantallas. Ahora, cuando escribís para los chicos, obviamente te dirigís a un público especial, pero también lo puede leer un adulto. También, también. Esa es la idea. Ajá, ok. Esa es la idea. Ya. ¿Y teatro? ¿Qué hiciste? Teatro, resulta que yo escribí una obra de teatro que se llama A donde el viento me lleve, Ajá. que fue llevada a escena en Arlequín Teatro. Ujú. Y tuvo muchísima suerte esa obra de teatro. Ajá. 12 funciones a sala llena. Y esa obra de teatro ganó el premio Era de los Ríos al mejor teatro popular. Ajá. Y también escribí otra obra de teatro que se llama Los fantasmas de Pedregosa. Ya. Fíjate que me gusta a Sí. mí escribir sobre fantasmas, sobre fantasmas. misterios. Y bueno, por aquello de que la vida también es un misterio, no Claro. me puedo alejar tanto de cualquier tipo de misterio. Me gusta romper esquemas,
No me gusta ponerme límites. Cuando escribiste teatro, tuviste que adaptarte a un guión, una otra técnica. Sí, y cuesta muchísimo. Me imagino. Sí, porque las escenas tienen que ser cortas. ¿Por qué? Porque cuando las escenas son largas ocurre lo siguiente, que el público se puede aburrir. Incluso hay personas que se levantan y se van. Claro, claro. Entonces sí. corres ese riesgo. Ya tenés que tener lo que se dice, la premeditación, tenés que pensar. Tiene que haber mucha actividad, tienen que interactuar muchísimo entre ellos los personajes y tiene que haber de todo. El público no se tiene que aburrir. Y de hecho, yo pienso que el arte no tiene que aburrir. Claro, no tiene nunca. que tomarse el arte como algo espeso, denso, que solamente sea capaz de producir bostezos. No, yo pienso que el arte es una gran ventana, la mayor ventana del universo, que te permite inclusive pensar en otros cielos, otras vidas, otras situaciones. Claro. Para mí solamente a través del arte se puede romper los límites de la mente humana, no hay otra manera. Qué genial, esto me recuerda a Vargas Llosa y también Borges dicen, si te vence una novela, déjale nomás ahí, no era para vos. Claro. Quizás volverá en otro momento, pero no te esfuerces porque te guste algo que no te está causando placer o pasa lo mismo con la música, me parece. Pero en el caso del teatro me quedé pensando, claro, de lo que se está diciendo en la tabla, depende de que se quede o no ese espectador, o que bostece y se aburra, o que se duerma. Claro, o sea, así mismo. Es muy física la relación. Y vos le ponés instrucciones también ahí, por ejemplo, tiene que haber tal escena. Totalmente. Hay que poner todo, todo en el libro. Yo tengo ya el libro. Sí, impreso ya. Bueno, entonces entra fulana, qué sé yo, vestida de tal manera, saluda a la, digamos, a la despensera. Claro. En ese contexto, Sí, sí. La despensera empieza a preguntarle cosas, ¿verdad? Y luego de determinado momento se va, se apagan las luces. Ya tenés que planificar todo en una obra de teatro. Por eso que también, y ahí nos vamos al cine que todavía es más complejo, ¿no? Porque hay pero siempre, me decían a mí algunos grandes creadores, siempre el génesis está en la historia que creaste. Sí, sí, sí. Esa es la que va a después generar todo el resto, ¿no? Totalmente. Vos sos de que anotás lo que te acordaste, traes tus recuerdos y pones literatura. Sí, yo soy disciplinada, o sea que para mí escribir es la disciplina, disciplina en acción. Nunca me permito pasar un día sin tomar anotaciones. Termino de leer un libro y anoto lo central, lo que me gustó, inclusive las frases. Y ya voy guardando el libro que me gustó en un lugar determinado de mi biblioteca. Y a la hora de escribir un cuento ya anoto el esquema, el argumento, el armazón, te diría. Sí. Lo mismo pasa con la novela, o pasó con la novela. Ya armaba inclusive las futuras situaciones que se iban a dar. ¿Esa disciplina estudiaste o fuiste autodidacta? No, autodidacta. Claro, porque no había quien te enseñe sistemáticamente. No. Fuiste aprendiendo el oficio, digamos. Aprendiendo. Porque también trabajás en corrección de libros y en... También corrijo libros. Las editoriales te convocan también para revisar. Sí, exactamente. Y corregir, ¿no? Exacto. O sea, toda tu vida dedicaste a la palabra. Toda mi vida. Para mí ¿Y la química y la farmacia qué pasó? Para mí la literatura es el aire. El aire. ¿Y no se te ocurrió nunca o trabajaste un tiempo en tu carrera? Sí, trabajé un tiempo, soy química farmacéutica, pero evidentemente no podía, me saturaba. Hablaba con una cliente y no veía la hora de que se vaya, que compre su mercurocromo y que me diga hasta luego. No podía lidiar con esas circunstancias porque para mí el pensamiento prevalente siempre era la poesía. A veces alguien me hablaba, yo pensaba, y la nube y la lluvia que cae. Bueno, tampoco quería enloquecer, entonces un día decidí cerrar la farmacia y felizmente no me va mal. Porque también hay que vivir, ¿verdad? Claro, hiciste eso tu oficio. No me va mal corrigiendo materiales. Es tu medio de vida. Es mi medio de vida, exactamente. Pero me gusta, yo me completo con la literatura. ¿Y talleres no hiciste vos como instructora? Hago talleres. Justamente el 11 de abril comienzo un taller literario en la UNIBE, desde las 10 de la mañana hasta el mediodía. Me encanta, qué bueno. Atención, vamos a buscar después eso en las páginas de UNIBE. Ahí está mi querida
prima Sani Sani, Romero, es una hija persona de muy tía buena. Nidia, a quien reconociste también. También, por Nené. supuesto. ¿Qué Ella tal? fue mi hada madrina. Ella fue la que me dijo, bueno, Delfina, vení acá con tu taller, yo te quiero. Me No. abrió las puertas y para mí fue muy importante y también yo creo que fue una experiencia interesante para los alumnos porque se formaron con el tiempo, se independizaron y publicaron sus libros Claro. individuales. Había uno que se Inicialmente escribía de por- la plaza, algo así, de la Plaza Italia, de unos Sí, talleres. exactamente. Ahí del Iberoamericano y de la UNIR. Sí. O sea que la docencia también formó parte. Y también veo que acá que tenés una especie de revista digital. Sí, ¿Verdad? soy directora de una revista digital, Poesía y y Métrica, Ajá. pero es poesía donde solamente, vale decir, donde solamente tenemos en cuenta los valores de la métrica Ah, ya. y de los entecasílabos. Es algo que interesa, pero en Europa, porque Claro. entra en algunas universidades, Ah, no sé en cuántas, en realidad yo soy la que colaboro activamente. sí. Poesía y métrica. Poesía y Eso métrica. se puede buscar ahí googleando, poesía y métrica, voy a encontrar ahí. Eso. Interesante. ¿Vos hiciste siempre verso libre o también hiciste poesía con métrica? Escribo usando versos octosílabos, versos endecasílabos y también verso libre. O sea Ok. que yo me siento, te diría, en forma usando cualquier tipo de verso. Ujú, ok. No te ceñís a Pero una lo que técnica. tengo en cuenta es que la métrica le da esa música, ese ritmo a la poesía. Habrás escuchado seguramente aquel romance tan famoso y celebrado de Federico García Claro. Lorca, La casada en piel. Sí, Y que yo sí. me la llevé al río queriendo que era mozuela, porque tenía marido. Y se te pega. Y yo pienso que esa música es parte también del cuerpo poético. Hay que tener en cuenta que la poesía nació con la música, pues. Claro, y aparte a veces el verdadero placer de la poesía es en la soledad de una habitación leerla en voz alta, También, ¿verdad? también. Entonces ahí también. sí es muy Eso, importante la métrica, cómo suena al oído, ¿verdad? Tal cual. Finalmente, porque vamos entrando en la parte concluyente de esta entrevista que a mí me parece tan linda y sobre todo tan justa, tu libro, tu último hijo ya está en circulación, está en las librerías. Está en la librería de Fausto Ediciones, Ok, ujú, Pueblo Negro. Pueblo Negro. Y en breve tiempo, el 2 de junio, se va a presentar en la Feria del Libro mi libro de cuentos inéditos, Sí, que se va a llamar Cuentos Raros. opa. Son 8 cuentos larguísimos, algunos de 14 páginas y 12 microcuentos. Ya, eso se publica también en breve. ¿Y digital ya publicaste algo? No. Todavía no. No entiendo. Lo que pasa es que ya soy mayor. Somos ya. Entonces, Pero mira que hay gente que se está dedicando ahora a ellos. Un trabajo que surgió ahora es que hay gente que se dedica a bajar tu libro digital y publicarlo en redes y tienen un sistema Sí. editorial, ¿verdad? Como cualquier cosa. Por ahí es un camino que tendrás que hacer alguna vez también. puede ser. Porque mucha gente está leyendo en los dispositivos también libros. También. Y hay audiolibros también. O sea, la literatura no va a terminar. No va a terminar, no va a terminar. Entonces- Porque forma parte, pues, de la raza, del ser humano. Claro, de la Forma esencia parte. misma. Qué bueno, Delfina, un gusto hablar contigo. Sé que tenés hijos, nietos, ya está por tener bisnietos, de todo. Ya escribiste tus libros, plantaste tus árboles. Ya. ¿Qué más te queda en la vida? Y sobre todo que sos una persona que todos los días me decís, te levantás y escribís. Así mismo. Y lo que yo quiero es seguir escribiendo. Ujú. Seguir Hasta el último día. escribiendo, tener salud, por supuesto, para poder seguir Claro. escribiendo. Puesto que a veces enferma y todo con dolor de cabeza me levanto y escribo. Y curiosamente, una vez que escribo, sobre todo cuando termino un poema y el poema me sale, como solemos decir, redondo, allí es cuando me siento plena. Claro. Entonces, adiós dolor de cabeza, adiós dolor de artrosis, todo. Y para celebrar esa hazaña la poética, preparo mi tereré y tomo y me relajo. ¿Qué te parece? Te premias después de la labor. Claro. Qué genial. El valor terapéutico también, ¿no? Una maravilla. ocurre- Es terapéutica la poesía, la literatura La es literatura en terapéutica. general. Uno, La lectura es terapéutica y es necesaria. ¿No te pasó que terminaste un libro que te gustó demasiado y lo extrañas después? Sí, Porque te hizo pasar días tan lindos sí. que terminó. Bueno, está genial. Qué bueno.
y después de unos días decís, extraño mi libro, quiero volver a leerlo, quiero repasar una parte. Exacto. Subrayaste seguramente Sí, unas partes. totalmente. O sea, hay una vinculación fuerte con la literatura en general. Me parece genial, Delfina, este resumen de vida que hicimos hoy. Por supuesto, salteamos una cantidad de etapas, pero te sentís plena. Sí, así mismo, totalmente. Si tuvieras que elegir de vuelta una vida, ¿volverías a ser escritora? Totalmente, sí. Bueno, qué bueno eso. Porque a veces uno dice, bueno, hice esto porque no tenía otra cosa y la vida me empujó acá, pero vos conscientemente hiciste esta vida. Totalmente, conscientemente Elegiste incurrí en la literatura. Mi delito es la literatura, mi salvación es la literatura. Mi infierno a veces es la literatura, porque a veces ocurre lo siguiente: estoy trabajando en la computadora, ¡pop! Ande, se va la energía eléctrica, ¿eh? Es un pequeño infierno también, todo el cansancio, y de repente se me borran algunos fragmentos, pero sin embargo mi cielo es cuando otra vez vuelve la Ande y puedo seguir trabajando. Gracias a la Ande, como decía Colombino, también somos más exigentes con nuestra obra, con nuestro trabajo. Gracias, Delfina, por venir. Te agradezco muchísimo, te agradezco mucho. Un gusto, un placer hablar contigo. Igual. Delfina Acosta, búsquenla, la van a encontrar en varios portales, literatura, van a conocer mejor su trayectoria y sobre todo lean su último trabajo, vale la pena, Pueblo Negro. Pueblo Negro. Bueno, ahí está, Delfina Acosta tenía la posibilidad de charlar con nosotros y para nosotros era una suerte de objetivo que teníamos para este programa de contarles parte de su historia. Gracias por acompañarnos, tengan muy buenas noches.